para adorar al Señor, para servirlo. Muchas gracias por la invitación que me hicieron para estar con ustedes estos días. Lo aprecio mucho y espero que el Señor pues los bendiga y que los ayude a tolerar las cosas que yo he dicho. Y espero que Moisés, cuando regrese, pueda enredar y desenredar todas las cosas que yo he enredado. Pero él sabe que hay confianza para él decir en las cosas que me he equivocado. Aunque es muy difícil que me haya equivocado porque los cubanos no se equivocan. No, miren, yo una sola vez creo que me he equivocado y fue cuando pensé que estaba equivocado. Pero bueno, siempre hay el riesgo. Muchísimas gracias por el amor y la tolerancia de ustedes. Y también uno de los proyectos que tengo es ver si les regalo un púlpito que sea un poquito más funcional que este, porque para leer los versículos de la Biblia tengo que levantar estos papeles, pero voy a ver cómo les consigo algo, porque esto es un púlpito del tercer mundo, ¿sabes? Bueno, podemos hacer nada. Miren, fíjense, ustedes saben que habían dos familias de una congregación, que no es de esta congregación, no me acuerdo en qué país, pero de otro lugar. Y era la familia González y la familia Fernández. Entonces la familia González estaba teniendo tremendo pleito en su casa, un matrimonio eso que tenían una garata de esas, pero diciéndose cosas hirientes, y en eso tocó la familia Fernández, venía a visitarlos y tocó la puerta. Y entonces el marido dijo, yo no quiero visita a esta hora, ¿quién va a venir? No estamos en el ánimo de eso. Y yo no voy a abrir. La mujer dijo, pues yo tampoco voy a abrir, así que toquen. Pero siguieron tocando y tocando, y después que tocaron y discutieron, abre tú, no, yo no abro, pedían. El marido por fin ya no aguantó más y fue y abrió la puerta. Cuando abre la puerta eran los Fernández, y entonces él le dice a la mujer, mi amor, mira quiénes están de visita aquí. Y entonces a la esposa le contesta, ¿quién, mi vida? Y dice, los Fernández, ¡ay, qué bendición! Que pasen, qué felicidad, qué alegría. Y pasaron los Fernández y conversaron muchísimo y hablaron del Señor y se declararon bendición y se declararon prosperidad y se declararon todas las cosas que la gente se declara. Yo no sé dónde he aprendido todas esas declaraciones cristianas, pero bueno, así es. Yo fui a visitar a una enferma en un hospital, yo era su pastor allí en Miami, y cuando entré, el hombre que acababa de orar, yo lo oí cuando dijo amén, y enseguida dijo, ya está sano, lo que hace falta, claro, sano, hace falta más que el médico venga y lo certifique. Y lo que hicieron los médicos fue mandarla para un hospital de mejor recursos, y poco después murió. Pero la gente declara cosas, y ahí los González y los Fernández se declararon bendición y prosperidad y todas esas cosas. Y se despidieron en oración, como hacen siempre los cristianos, porque los cristianos empiezan en oración y terminan en oración. Y cuando salieron los Fernández, los González siguieron otra vez con el pleito. Pero entonces los Fernández empezaron el pleito en el carro. Tú oíste cómo ese hombre le llamó a su mujer, mi amor. Y la mujer dijo, sí, pero tú oíste también cómo ella contestó, mi vida. Y tú nunca me has hablado así. Y empezaron el pleito. Fíjense, ustedes creen que yo me lo he inventado. Y sí, eso es inventado, pero obedece a la realidad de la vida. Yo les voy a hablar esta noche un ratito sobre el ser y la personalidad. Miren ustedes cómo dice este versículo, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo les voy a leer ahora de la versión amplificada, que como se llama versión amplificada, pues eso es lo que hace,
amplificar, porque en la Biblia hay muchas cosas que quedan en la oscuridad, porque lo que nosotros tenemos no es una traducción, sino una versión, y más adelante en otro versículo yo les voy a explicar a qué me refiero con que es una versión. Entonces, en la versión amplificada dice que Él mismo habite en lo más íntimo de vuestro ser y personalidad. Ahora, en psicología social, la realidad humana se divide en dos niveles. Se habla de ser y se habla de personalidad. El ser es el dominio que la persona tiene de sí misma, lo que sabe que es o lo que cree que es, sus sentimientos, sus actitudes, todas esas cosas. Pero la personalidad es la imagen de consumo público. Es la persona que quiere vender. Y es muy interesante porque personalidad viene de persona. Y persona era la máscara que usaban los actores del teatro griego. Quiere decir que cuando la Biblia dice aquí que os bendiga en el hombre interior y la personalidad, significa que la experiencia cristiana, si es cristiana, debe de poder abarcar ambos niveles de la experiencia humana. Ahora, fíjense ustedes, si ustedes van a la Biblia, miren lo que ustedes encuentran en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, es interesante que el verbo llenar que se usa en este versículo, y ahí es donde viene la idea de las versiones, el verbo llenar, que es traducido por llenar aquí, en el manuscrito tiene más de una acepción. Y por eso que yo les recomiendo a la gente que consigan, si quieren estudiar la Biblia, la mayor cantidad de versiones posible. Porque nosotros no tenemos traducciones de la Biblia, sino versiones de la Biblia. Traducción es cuando la palabra de un idioma es volcada en la palabra de otro idioma con correspondencia categórica y absoluta y completa. Pero cuando la palabra de un idioma tiene más de una acepción en el idioma al que se va a traducir, entonces el traductor toma una de esas opciones, una de esas acepciones, y entonces la va a volcar aquí. Por eso es que a veces quedan ideas escondidas en las acepciones que no han sido traducidas. Y por eso es bueno conseguirse la mayor cantidad de versiones para tener la totalidad de las acepciones en el idioma que uno tiene del idioma de donde viene traducido. Entonces, el verbo llenar en el manuscrito tiene la opción de cubrir o la opción de llenar. Ahora, de momento eso puede crear un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque lo que llena está por dentro, pero lo que cubre está por fuera. Entonces, este verbo puede usarse para cubrir o para llenar. Pero en este caso, este verbo se usa para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo puede una cosa llenar cuando llenar es por dentro y al mismo tiempo cubrir cuando cubrir es por fuera? Yo les voy a decir cómo yo lo resolví. Como yo no soy teólogo profesional, sino aficionado, pues yo me puedo dar el lujo de tomar licencias que arriesguen mi escuela. Como yo no tengo escuela. Eso es lo bueno de no tener hermanos.
Porque para usted tener, para usted poder perder, tiene que tener. Y si no tiene, que puede perder. Entonces, como yo no tengo estatus, puedo decir lo que me dé la gana. ¿Con qué me amenazan? Porque voy a perder el estatus. ¿Cuál estatus, chico? ¿Qué es lo que es eso? O no voy a perder tampoco escuela, porque yo no pertenezco a ninguna escuela teológica. O no pierdo denominación, porque cuando a mí me preguntan, ¿tú eres protestante? Digo, no, yo no soy protestante. ¿Tú no eres protestante? No, chico, porque mira, protestante no tiene que ver con religión, sino con derecho civil. Cuando tú vas a la historia, ¿cómo surge el nombre protestante? Pues sencillamente de esta manera. Cuando ya Lutero tenía unos cuantos principados a su favor, la Iglesia Católica, con respeto a los católicos, pero eso es historia, siempre ha usado la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Y entonces cuando vieron que ya muchos principados se les salieron de las manos, ¿qué es lo que hicieron? Una dieta en la que decidieron en los principados que se han aliado a Lutero se enseñarán las dos religiones, la de Roma y la de Lutero. Pero los principados que permanecen fieles a Roma se enseñará solo la religión romana. Entonces los príncipes de Lutero protestaron y de ahí viene protestante. Como yo no participé en esa discusión, pues yo no soy protestante. Pero entonces tú eres reformado, porque algunos que dicen, no, yo soy reformado, y lo dicen con un orgullo. Digo, no, chico, yo tampoco soy reformado. ¿Y por qué? Chico, porque lo que yo creo nunca se ha deformado. Y para reformarte tienes que estar deformado. Yo nunca he estado deformado. Entonces, ¿qué tú eres? Pues yo soy cristiano, chico, no es nada que eso. Entonces, fíjense que yo no tengo nada que perder. Entonces, miren cómo yo resolví esto. No con un vocabulario teológico, sino con un vocabulario de la casa. Usted coge un vaso y haga la prueba de eso, usted vea el experimento. Óigame, tienen que agradecerme que los estoy educando, fíjense. Usted coge el vaso y abre la llave, el grifo, lo que usted le dé a mano, y lo pone debajo. Pero usted mire para que usted pueda mirar por encima del borde. Y abre la llave, pero bien flojito para que el chorrito fuera muy ligero. Entonces se va llenando el vaso. Cuando llega al borde, por razones de la ley de la gravedad, el agua empieza a temblar. Y si usted cierra la llave, se queda por encima del borde temblando. Pero si usted mantiene la llave abierta, llega un momento que el agua no puede seguir venciendo la ley de la gravedad y subiendo, y entonces se derrama. Y cuando se derrama, lo que llenaba el vaso ahora le empieza a cubrir. Entonces, cuando dice ahí que Cristo fue lleno del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo vino a él, y después que llenó cada indija de su interior y cada espacio de su interior, y no tenía ya más espacio que llenar, como la experiencia era una experiencia plena, gigantesca, empezó a cubrirlo por fuera. Y cuando una persona es llena por el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, no solamente está por dentro su ser, sino que se derrama para cubrir su personalidad. Y entonces lo que está dentro y lo que está afuera es la misma cosa. Por eso, la experiencia del Espíritu Santo no es algo de adentro que se siente y que después tú quieres vender otra cosa por afuera. No. Es por adentro y por afuera. Por eso cuando Cristo va al desierto y es tentado, cuando el diablo le habla, Cristo no oye lo que dice el diablo,
sino la interpretación que el Espíritu, que cubre sus oídos, le da de lo que el diablo dice. Y entonces él no oye el engaño del diablo, sino la intención que tienen esas palabras, porque el Espíritu se lo traduce. Pero cuando él habla, sus palabras son filtradas por el Espíritu que cubre su boca. Y entonces él contesta de una manera que se da uno cuenta que no lo ha provocado. Cuando usted nada más tiene el Espíritu por dentro y oye que le dicen una cosa y es buena, que es bendición, pero si es ofensiva, usted se le enrosca en el pescuezo a la persona. Porque a mí nadie me habla de esa manera. Pero si su oído está cubierto por el Espíritu Santo, te lo traduce. Mira, este sinvergüenza lo que quiere es provocarte, no te dejes provocar. Y entonces cuando usted contesta, su lenguaje es filtrado por el Espíritu de Dios. Y la respuesta es la respuesta cristiana. Fíjense, yo más o menos hago esto. Si usted me empieza a decir cosas lindas y me celebra y esto y lo otro, ¿te cuenta? Lo más que me celebran son los ojos por ahí. Ay, qué ojitos, ay, qué esto. Y yo le digo a Carmita que yo tengo un lío, porque yo tengo que luchar y reprender, ¿tú entiendes? Pero si usted me celebra, qué joven te ves, qué muchacho, tú eres un nene, pues conversamos y gracias, muy bien, esto, que el otro. Pero si usted me piensa a fastidiar y a fregar, yo tengo una grabación aquí. Y usted hace ¡pum! Y aprieta el botoncito. Ay, perdóname, que mira, lo lamento. No, que tú me prometiste esto y no me lo cumpliste. Ay, perdóname, porque fue que se me olvidó. Y usted cree que está conversando conmigo, pero ya yo me fui para la biblioteca y estoy leyendo allá en la biblioteca lo más tranquilo. Entonces la grabación le dice, perdóname, pero yo te prometo que la próxima vez no te fallo. Y cuando usted vuelve a hablar otra vez bien, entonces regreso de la biblioteca y hablo yo. Porque yo no le voy a dar la oportunidad de que me provoque. Y que entonces vea, y si yo hago así, entonces le voy a tener que pedir perdón. Y para no tener que pedir perdón, pues no hago lo que exige un perdón. ¿Ve qué fácil es? Porque lo que le hace daño a una persona no es lo que le hacen, sino como uno reacciona a lo que le hacen. Aquí, pero como no me acuerdo de él, pero un hermano de esta congregación, que en una de las visitas que yo hice hace años, que él me iba a buscar al hotel donde yo estaba. Y ya era una persona mayor que manejaba, ¿entiendes? Como medio temblorosito. Y ustedes saben cómo son estos muchachos sinvergüenza que van volando en la calle. Y un día, y él va así, viene uno atrás que es desesperado por cruzar y finalmente así lo cruza y pasa por al lado. Y bajó el cristal y le dijo una palabra que es ofensiva que se la digan a un hombre. ¡Ve! ¿Y saben lo que el hermano le dijo? Dijo, y tú lo sabías también. Y le dijo una palabra que es ofensiva para un hombre. Y tú lo sabías que yo era eso. Y se echó a reír. ¿A quién se le fregó el hígado y el estómago? Al sinvergüenza que le gritó. Pero él, lo más tranquilo. Entonces, fíjense como dice aquí. Y Cristo lleno del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo no solamente ha bendecido nuestro ser, sino nuestra personalidad, se tiene que producir una modificación de conducta en esa persona. Y no le dé más vuelta que si no está la modificación, no está dentro. Es una experiencia suya que no puede probar. Ahora, miren ustedes cómo dice la Biblia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero, y a mí me gusta mucho esta palabra, porque esto es una palabra que la función gramatical que tiene es desbaratar lo que le antecede y en su lugar poner lo que le sucede. O sea, es una figura gramatical pero poderosísima.
Es como el muchacho que tiene a su novia en el campo y le dice: mi amor, el sábado te voy a ir a visitar. Dicen que va a haber tormenta, pero yo voy a ir. Y dicen que va a llover tanto que se puede llevar el puente, pero yo voy a ir. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa pero? Que no importa la gravedad ni la fuerza de la circunstancia, su deseo de visitarla es más poderoso que eso y lo va a anular. Entonces miren ustedes cómo dice aquí: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora fíjense, todas esas maldades y todas esas cosas feas, pero vuelve a usar la palabra pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que cuando da la lista de la conducta corrupta que domina a mucha gente, él dice que la experiencia del Espíritu Santo tiene superior fuerza a toda esta conducta para erradicar eso y en su lugar poner esto. Lo que pasa es que el mundo al que la iglesia tiene que ganar y normar, ha normado más a la iglesia. La iglesia es la luz del mundo, por lo tanto es la que alumbra a la sociedad. Pero la situación actual es que la sociedad norma a la iglesia y determina su conducta. Se ha dicho que cosas que aparecen en la televisión a los 6 meses van a aparecer en la iglesia. Y si usted da cuenta de lo que es un culto en la mayoría de las iglesias, es una réplica de lo que se ve en la televisión. La liturgia de tiempos atrás, con una himnología rica en experiencia, que los himnos no eran que un músico que tenía habilidad de combinar una palabra con la otra produjo un himno, sino que eran himnos que salían de la experiencia, y a veces la experiencia cruel. Un himno que habla de la paz fue inspirado en la vida de un hombre que perdió su familia en un barco que se hundió. Cuando Lutero luchaba con las fuerzas que luchaba, surgió Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pero el mundo que tratamos de convencer o de dominar o de normar, nos norma a nosotros y determina cómo es que nosotros debemos de funcionar. Y aquí pasa esto, y yo se lo voy a aprobar ahora. Vamos a leer esto otra vez. Fíjense ustedes como dicen: pero el fruto de la carne es ¿cuál? Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, estas cosas ocurrirán, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Se lo voy a leer de dos maneras. Uno se lo voy a leer desde un punto de vista hermenéutico y otro desde un punto de vista cultural, y a ver si ustedes lo agarran la diferencia. Miren, pero ustedes son inteligentes. Pero los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Voy ahora a leer. Pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
lamentias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Capisce? Lo descubrieron en adulterio. El Señor reprenda al diablo y a los demonios. Lo encontraron borracho en la calle. Señor, ten misericordia de tu iglesia. No, verdad que él es envidioso, pero bueno, es que él es así, pero en el fondo tiene buen corazón. Y él coge unas perretas de momento y grita y dice malas palabras y todo, pero en el fondo es un alma de Dios, chico. Pero es que ese es su carácter, ese es su temperamento, ¿no es así? No, no. Según la Biblia, el homicida, el hechicero, el adúltero y el fornicario es lo mismo que la enemistad, la envidia, los celos y las contiendas. Pero si ustedes quieren un poco de consuelo para que no esté tan apretado esto, yo puedo decirles que a lo mejor la diferencia es de grados de temperatura. Que a lo mejor el infierno, a donde van los mentirosos, es 5 grados menos caliente que a donde van los adúlteros. Y si eso le consuela, pues siga por ahí. Pero al que van los adúlteros y los fornicarios y los borrachos y los hechiceros, es al mismo que van la otra gente. Porque en buena hermenéutica usted no puede sacar de allí una cosa, pero la gente saca de la Biblia lo que le conviene. Cuando yo era pastor en Nueva York, en la década del 60, yo daba clases de hermenéutica en un instituto, y tuve un alumno que después, cuando él graduó y demás, pues entonces lo hicieron presbítero, y llegó a ser presbítero de la sección donde yo era pastor. Entonces era cuando había lío con los pantalones de las mujeres. Y él un día fue a mi oficina, todo un ejecutivo, un presbítero, ¿sabes? Son cosas serias. Y dice: de Ávila, ¿qué opinión tú tienes de los pantalones de las mujeres? Y como yo sabía por dónde él venía, pues le dije: tú te refieres a Deuteronomio 22:5, pero fíjate, me alegro que hayas venido porque yo no tengo problemas con ese versículo. Pero qué bueno que viniste, porque yo tengo muchos problemas con Levítico 19. El Levítico 19 dice: no te vestirás con mezcla de hilo. Y como él era boricua, y nosotros los puertorriqueños le decimos gabán a la chaqueta. Y en ese tiempo el gabán estaba hecho 1% poliéster y otro por ciento dacrón. Entonces yo le dije: ábrete el gabán para ver de qué está hecho. No, eso a mí no me interesa. Ay, pero a mí no me interesa lo de los pantalones tampoco. No, pero es que mira que lo de los pantalones, sí, pero es que yo no estoy preocupado. Pero con lo de eso de la mezcla de hilo me tiene la mente comida. Preocupación. Vamos a dejarlo ahí. Digo, vamos a dejarlo ahí. Que Dios te bendiga. Y a ti también. Y salió como el perro que tumbó la olla. Yo le pude haber dado la exégesis del Deuteronomio 22:5, que no tiene nada que ver con pantalones de mujer. Porque fíjense, cuando el pantalón es de hombre, la mujer no se lo puede poner a menos que la naturaleza haya sido muy mezquina con la anatomía de esa mujer. Si es de un hombre, chico, es de hombre. La mujer no se está poniendo un pantalón de hombre, es de mujer. Bien, pero aparte de eso, lo que puede haber sido la razón es que cuando Israel viajaba a la tierra que colonizaría, viajó por una región donde había una costumbre, una vez al año, que los hombres se vestían de mujer y como mujeres adoraban a los dioses, y las mujeres se vestían de hombre y como hombres adoraban a las diosas. A lo mejor eso es lo que Dios está condenando. O a lo mejor está hablando de la separación de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Pero la gente coge lo que le conviene. Entonces en este pasaje
pues la gente se horroriza con esas cosas malas. Pero hay congregaciones, yo no digo esta, otras que yo visito por otros países, se jactan de que están llenos del Espíritu Santo y que no fornican y no roban y no se emborrachan, pero la enemistad, la contienda, los pleitos, los líos, los tira y encoge, es la orden del día. Ahora, fíjense ustedes, cuando dice Pablo aquí, pero el fruto del Espíritu es este y este y este, ¿por qué en el versículo 14 él vuelve a usar otro pero? Pienso yo esto, yo mencioné esta mañana que yo tuve una profesora que nos enseñó a leer entre líneas, o sea, a leer entre lo que está escrito, lo que no está escrito. Entonces, aplicando yo esa metodología, cuando veo que Pablo dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y ha dicho eso en el contexto de todas las cosas sucias. Yo pienso que Pablo anticipa la reacción de esta gente. Que Pablo anticipa que le van a decir, pero Pablo, tú no sabes lo que estás diciendo, tú no tienes los pies en la tierra. En este mundo corrupto de enemistades y crímenes y esto y lo otro, lo que tú dices es una utopía. Y entonces Pablo, anticipando eso, les dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu está adentro, andemos. Y andemos significa conducta, no significa aquí caminar, sino conduzcámonos también por el Espíritu. Él dice, eso es imposible, emanciparse, redimirse de una sociedad corrupta, en un mundo corrupto. Pero los que tienen la experiencia del Espíritu han conseguido vencer las obras de la carne. Eso es más claro, no canta un gallo. En otras palabras, yo sé lo que ustedes están pensando, que en un mundo donde todo el mundo miente, no es fácil decir la verdad. Y que en un mundo donde todo es así, yo sé que la presión social lleva a mucha gente a doblegarse. Pero si ustedes tienen el Espíritu, ustedes tendrán una fuerza que les ayudará. Que aparece en un versículo que yo cité esta mañana. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí se usan dos palabras para forma. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, mas reformaos. Una de las palabras es forma por fuera y otra es forma por dentro. Entonces, cuando él dice, no os conforméis a este siglo, la palabra forma es de afuera y significa presión que se hace para reducir a un molde aquello que se presiona. Entonces, esta sociedad corrupta tiene parámetros que trata de apresar o de prensar al individuo cristiano para obligarlo a la figura de este mundo. Es como que usted va en la carretera y son 4 vías, pero están trabajando y entonces ponen barreras y las 4 vías las reducen a una. No os conforméis significan barreras que se ponen para hacer presión y reducir a la persona cristiana a la línea que ellos quieren que usted tenga. Pero la otra forma, reformaos, transformaos, mejor dicho, por la renovación de vuestro espíritu, es forma, pero forma de adentro. Y significa que cuando la forma de afuera presiona,
la forma de adentro, al expansionarse, resiste a la de afuera y la vence. Y la de afuera no puede doblegar a la de adentro. Eso es lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo está dentro, de verdad, tiene la capacidad de expandirse para que el mundo que trata de doblegarme a sus moldes no lo pueda conseguir. Y por eso es que esto pasa. Ahora fíjense ustedes, otra parte de la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Y la palabra hipócrita aquí es traducida de la palabra actor. Y los que son expertos en el Nuevo Testamento, la gente que maneja bien el Nuevo Testamento, dicen que la palabra hipócrita es la más fuerte, la más ruda del Nuevo Testamento, y el único que la usó fue Cristo. Cuando él dice hipócrita, le llama actores. Ustedes no han observado que en el trato de Cristo con la gente de su tiempo, el trato que él le daba a las prostitutas y a los publicanos, y el trato que le daba a los fariseos, ¿a quién trató en forma más ruda? A los fariseos y a las prostitutas no, porque Margarita no era prostituta del servicio de inteligencia escondida. Los vecinos sabían que ella era prostituta, y ella sabía que era prostituta, y los que la conocían sabían que era prostituta. Y los publicanos, ¿dónde era que cobraban y robaban? Escondidos por la noche en una casa. No, chicos, era un banquito y una mesita pública que tenían ellos, y allí hacían todos los disparates. Ellos sabían que eran unos ladrones, y la gente sabía que eran unos ladrones. Entonces Cristo, ¿cuál es la diferencia? Que a los fariseos le llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque la hipocresía Dios no la tolera, no la resiste. Sin embargo, con el pecador siempre fue consecuente. El caso cuando le traen la muchacha acusada en adulterio, la tiran allí, y dijeron que la ley decía que la apedrearan. Cuando Cristo se puso a escribir en la tierra, que algunos imaginan que él empezó a escribir pecados allí, y cuando la gente lo empezó a leer, pues se fueron. Yo esa parte no la sé, porque el Señor no me la ha revelado. Yo no sé qué rayo escribió él allí. Ahora, pero fíjense, cuando él se levanta y se para, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno está aquí, Señor, todos se fueron. Y entonces él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cualquiera podría pensar que Cristo fue muy liviano. No, tú eres joven, mi hija, eso lo hacen la muchacha de tu edad, lo hace, vete y no te preocupes, pero no lo hagas más. No. En el idioma del manuscrito hay una palabra que significa veredicto y otra palabra que significa sentencia, y que ambas se traducen de una manera o de la otra. No importa cuál de las dos esté en el manuscrito, se puede traducir por condena. ¿Cuál de las dos es la que Cristo usó? ¿La de veredicto o la de sentencia? No usó la de sentencia. Ahora, ¿usó la de veredicto? No. Miren ustedes lo que cuando Cristo dice, yo no te condeno, usa la palabra de sentencia. Y al no condenarla y usar la palabra sentencia, está implicada la palabra veredicto. Porque si no es culpable en el veredicto, ¿de qué la va a perdonar?
Entonces Él está diciendo, aunque eres culpable, yo no te voy a sentenciar y te voy a dar la oportunidad que te levantes y empieces tu vida de nuevo. Porque al que esconde sus pecados no prosperará, pero al que los confiesa y se aparta recibirá misericordia. Entonces el que vive jugando al escondido, dando una imagen de piedad, pero siendo un sinvergüenza en su vida privada, a ese Dios lo trata diferente. Y miren ustedes otro pasaje que les voy a leer, y ya unos pasajes más, y rápido, porque a lo mejor ustedes vinieron sin comer y van a comer después del culto, y a lo mejor están medio desmayaditos. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué está diciendo él? Que uno no se puede separar de los fornicarios, de los ladrones, de los borrachos, porque a lo mejor trabajas con él, es tu compañero de trabajo. Y para librarse de esa gente habría que salir del mundo. Pero él dice, pero si alguno se llama cristiano, con ese ni comáis. ¿Y qué significa que no coman? No quiere decir que no te puedes comer un hamburger, si se coinciden en McDonald's. Comida para el mundo judío tenía un sentido de comunión. Por eso es que Cristo se despide con una comida. Cuando nosotros decimos la Santa Cena, es un pedacito de pan y un chipito de jugo de uva. ¿Entiendes? Porque no es ni vino, que era lo que hizo Cristo, un juguito de uva. Eso no es lo que hizo Cristo. Fue una comida que se terminó con la copa de vino y con el pan. Porque comida para ellos tenía un sentido de inclusión, de intimidad. Y por eso cuando él levantó la copa dice, y no la volveré a tomar hasta que la tome fresca en el reino de mi Padre, porque allá vamos a comer. Porque después de todo, un lugar en el que no se coma no se puede llamar cielo, chicos. Porque la comida siempre ha sido algo importante. Y en la tradición judía era comunión. Y fíjense si eso es así, que cómo es que surge el ayuno. Bueno, el ayuno no es una práctica de origen cristiana, ni tampoco judía. No se sabe quién fue el primero que ayunó, ni por qué ayunó. Y cuando en la historia no hay el material para afirmar, entonces se crean teorías. Y hay varias teorías de cómo empezó el ayuno. ¿Y saben cuál es una de ellas, la que más me gusta a mí? Que el hombre empezó a ayunar porque tenía la idea de que los dioses eran enemigos del placer. Y como uno de los grandes placeres de la vida es comer, pues ellos se pusieron de acuerdo para que de vez en cuando no comieran por unos días, para que los dioses creyeran que estaban tristes y los dejaran tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que comer era un placer y los dioses eran enemigos del placer. Que ahí también cayó incluido la intimidad de los matrimonios, porque ustedes leen a San Agustín y cuando él se refiere al matrimonio, y eso es parte de la enseñanza clásica de la Iglesia Católica, o sea, yo no me lo inventé, vayan a la biblioteca, porque estas cosas que yo les digo no fue que me las revelaron, fue que yo las leí, chicos. Y donde las leí yo las pueden leer ustedes. Entonces cuando tú ves el matrimonio en la literatura clásica de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que tú encuentras? Pues la Iglesia Católica, usando lo que ellos llamaron ley natural, llegaron a la conclusión de que Dios hizo a la mujer para la reproducción.
Y por eso el placer sexual estaba prohibido. Y San Agustín, en uno de los encuentros que tuvo con uno de sus enemigos, dice que cuando el hombre tiene intimidad con su esposa, si la intención de la procreación convierte a su esposa en una prostituta, el lecho conyugal en un prostíbulo y al suegro en un chulo. Eso dice San Agustín, no me lo inventé yo. Porque eran enemigos del placer. Entonces aquí dice Pablo, ustedes podrán comer en el sentido de la ingestión del alimento con cualquiera, porque para separarse de los idólatras tienen que irse del mundo. Pero si alguno llamándose cristiano es esto y esto, no lo incluyáis en el círculo íntimo. Y la iglesia no es todos los que tienen la tarjetita de miembro. La iglesia es aquellos que están dentro de este círculo. Y por lo tanto, con los otros no se desprecian ni se odian, pero no son parte de la familia de Dios. Y yo sé que eso a alguna gente como que no le gusta mucho, pero fíjense, si ustedes escuchan estos pasajes, y los vamos a leer y rápidamente vamos a concluir, para que ustedes vean que el cristianismo no es una fe litúrgica, sino una fe de conducta. Porque la Biblia no dice, por la coreografía del culto los conoceréis, por la liturgia del culto los conoceréis, por la forma en que el coro funciona los conoceréis. No, nada de eso existe en el Nuevo Testamento. Todo esto que ustedes tienen aquí y todas las luces que tienen se las inventaron ustedes. Que yo no estoy, ustedes son los que hacen, pues háganlo como ustedes quieran. Y como yo me voy mañana también, pues no tengo que preocuparme por eso. Pero según la Biblia, hay iglesias que no usan instrumentos, y hay iglesias que no cantan, que sencillamente se reúnen y estudian la Biblia. Y en el Nuevo Testamento lo que decían era que se reunían y a lo mejor cantaban un salmo, que estudiaban la Biblia y cada uno para su casa. O sea, la liturgia no es mala, porque la nación judía la tenía. Pero la fe cristiana, el pueblo de Dios, judío o cristiano, es relacional. Y por sus frutos los conoceréis. Y ustedes van a ver en estos pasajes que les voy a leer la actitud de Dios con relación a la liturgia y a las ceremonias, cuando no expresan lo que está adentro. Observen ustedes cómo dice, fíjense. Isaías 1 del 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena leña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan de día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Pronto irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocaréis y te oirá Jehová, clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas cavadas que nunca faltarán. Y ahora van ustedes al Nuevo Testamento, un poquito más. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quisiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Aprecia Dios la música, el canto, levantar las manos? Claro que sí. Pero solo cuando ese canto es la expresión de un alma que hace todas estas otras cosas. Cuando los frutos dicen que allí está Dios, entonces Dios acepta. Y observen que eso es lo que la Biblia dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el óleo que sube. ¿Saben solo cuándo llega lo que ustedes cantan a su presencia? No cuando usan músicos profesionales y cantantes profesionales, aunque eso no es malo tenerlo.
pero es cuando esa congregación de mucha gente se funde en una sola columna de humo. Si lo que hay es disensión, si lo que en la congregación esa hay personas que no tienen una camisa cuando hay miembros que tienen 3 camisas, si en esa congregación unos se acuestan habiendo comido y otros se acuestan sin comer, si en esa congregación unos tienen para la medicina y otros se mueren sin la medicina, podrán tener un órgano de esos de aire y allá no llega, porque Dios se reserva el derecho de aceptar y de rechazar lo que en el culto se hace. Y solo cuando en el culto lo que se hace es la expresión de gente que vive en lo que hacen y que el Espíritu Santo no solamente ha permeado el ser, pero ha cubierto la personalidad. Y la imagen que vendemos al público es la imagen que resulta de la experiencia de lo que tenemos adentro. Y no le busquen otra vuelta que no la tiene. El cristianismo es pragmático, no sensorial. El cristianismo tiene emociones y tiene sentimientos, pero no es una emoción ni un sentimiento. Observen que cuando Dios dice que de tal manera amó, ¿qué es lo que sigue diciendo? Que dio. Porque el amor cristiano no es amor platónico, es amor concreto. Y si el amor nuestro no se traduce en conducta, no hay amor. Ahora fíjense, vamos a leerles unos pasajitos más y concluyo con algo que tiene que ver con salud mental. Fíjense ustedes. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais carnales, ni sois todavía capaces. ¿Por qué? Porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? ¿Ven lo pragmático de la Biblia? Pablo dice, ¿por qué yo digo que son carnales ustedes? ¿Porque me da la impresión que lo son? No. Porque habiendo entre vosotros la conducta de los carnales, ¿qué es lo que son ustedes? Carnales. Ahora fíjense, para las consecuencias no hay que esperar el infierno. Miren, la psiquis humana está armada de tal manera, quien la haya armado. Mi trabajo en las universidades tiene que ver con teología apologética, que es la defensa racional de Dios y de lo que se cree en Dios. Pero esto no es ahora apologético, esto no es para probar que Dios hizo la psiquis. Podemos venir del mono, o venimos de una gota de agua que cayó en el universo. No importa quién la haya hecho, yo creo que la hizo Dios, pero no me hace falta ahora probar que la hizo Dios para probar cómo la hizo el que la hizo. Lo que me interesa ahora es cómo funciona lo que Él hizo, o quien lo haya hecho. La psiquis humana está hecha de tal manera que no admite inconsistencia. Y recuerden que el cerebro no piensa. El cerebro procesa información que se la pasa la mente. Y el orden es este: la mente, el cerebro y el sistema inmunológico. Dependiendo la información que la mente da al cerebro, él sin pensarla la procesa y pasa la información al sistema inmunológico. Un porcentaje altísimo de enfermedades hoy los médicos las consideran enfermedades psicosomáticas. Y se usa mucho en medicina lo que llaman placebo. Y en psicología se dice que lo que es real para una persona es realidad, es real en sus consecuencias. Entonces, la psiquis a la que se le da un sistema de valores
no puede funcionar con una conducta que viola esos valores. Porque es como apretar los frenos y el acelerador de un carro al mismo tiempo. Quemas los frenos, quemas el acelerador. Fíjense ustedes que la culpa no reside en ninguna conducta. Matar a un ancianito y robarle no produce culpa. Violar a una niña no produce culpa. No hay una relación química entre culpa y conducta. Lo que produce la culpa es la definición de la conducta antes de llevarse a cabo la conducta. Y por eso es que en algunas iglesias existe tanto lo que en psicología se llama culpa falsa, que es la enseñanza de valores que son falsos, que Dios no los ha enseñado. Por ejemplo, en las iglesias donde se decía que cortarse el pelo las mujeres es pecado, la mujer que se lo cortaba experimentaba culpa y tenía que orar y pedir perdón. Eso desde un punto de vista psicológico o psiquiátrico se define como culpa falsa, porque es la violación de un valor falso. Entonces la culpa real es la culpa que se produce cuando la conducta ha sido definida antes de llevarse a cabo. Matar a un anciano produce culpa cuando en tu sistema de valores has integrado que eso es malo, que eso no se hace. Entonces, ¿por qué ustedes creen que hay tanta gente que se llama cristiana y su vida es un desastre? Yo no digo que toda la gente enferma está en esto, pero un porcentaje alto de problemas con el estómago, con el sistema nervioso, con el sueño, con esto, no es otra cosa que una conducta que no corresponde al sistema de valores que ellos confiesan. Si usted dice que robar es malo, no robe, porque se va a enredar en las patas de los caballos. Si usted integró ese valor, eso funciona. Entonces, cuando una persona no vive lo que dice que cree, está jugando con candela. No tiene que esperar a que llegue el infierno. Va a sufrir ahora. Muchos de los malestares, mucho del disgusto de la gente, es que se llaman cristianos y violan las leyes de Dios. Miren, déjenme explicarles. Y ojalá que yo lo pueda explicar bien. Hay ateos, o gente que no cree en Dios, que tienen más calidad de vida que mucha gente que va a la iglesia y dice que cree en Dios. ¿Por qué? Porque para que las leyes funcionen no hace falta creer en ellas. Pues si usted va al Empire State Building y sube a la azotea, y en la orilla de la azotea dice, yo no creo en la ley de la gravedad, y se tira, usted flota. Y llega paradito. No, chico, te vas a estrellar. Entonces hay gente que dice que no cree en Dios, pero en su conducta articulan las leyes de Dios. Porque el Dios que hizo un universo con leyes naturales, leyes físicas, hizo un universo con leyes morales y espirituales. Crea usted en Dios o no crea, esas leyes están ahí. Y gente que no cree en Dios, pero es honesta, que usted va a comprarle un carro y dice, te compro el carro, ¿en cuánto me lo va a vender? $12,000. Pero mira, hoy no te lo puedo comprar porque yo no cobro hasta el viernes que viene. No te preocupes, ven y tráeme los $12, los $12,000. Va uno cuando oye que lo está vendiendo y le dice, oye, yo te lo compro. ¿Cuánto te ofreció? Que no, arreglamos $12,000. Yo te doy $14,000. Ya yo se lo prometí a él por $12,000. Pero tú firmaste algún papel, algún documento, no hay nada. Está mi palabra. Y no se lo vende por $14,000. Hay gente cristiana que, muchacho, pero se lo vende volado. Y cuando viene el otro le dice, ¿por
porque no han integrado. Es como el que trabaja en un banco y llega un día por la mañana a su oficina y encuentra un maletín en el escritorio con $15,000, que sabe que no hay auditor que los rastree. Pero cuando llega el gerente le dice: señor González, mire, encontré este bolso aquí con esta plata y no sé de dónde vino, y se le entrega y se acabó la historia. Pero si la persona es cristiana pero no está clara, cuando ve ese paquete de dinero y que sabe que no hay que lucro y que está atrasado en las rentas y en el pago del carro, como Dios obra por senderos misteriosos, sí será esto provisión divina. ¿Usted cree que yo estoy inventando? Hermanos, yo llevo 64 años en el ministerio, por bruto que sea, debo haber aprendido algo. Y yo sé cómo son las cosas. Gente que no cree en Dios, esa gente no va al cielo, porque para ir al cielo sí hay que creer en Dios. Pero mientras están en la tierra, vivieron una vida mejor que la de estos que se llaman cristianos. Pidámosle esta noche al Señor: Señor, queremos que nos llenes de tu Espíritu Santo, y queremos que nos llenes como tú fuiste lleno, que después que el Espíritu Santo no encuentre más espacio que llenar, se derrame sobre nosotros y nos cubra, y que nuestros ojos miren a través de tu Espíritu, para que lo que miramos no nos condene, y que nuestros oídos tengan la traducción de lo que nos dicen, y que nuestra boca esté cubierta por tu Espíritu para que traduzca nuestras palabras y nuestros sentimientos. Y cuando hagamos eso, estaremos creando el plan de evangelización más poderoso que hay. Déjenme concluir diciéndoles que yo he llegado a la conclusión de que el ateísmo actual no es un ateísmo formal, filosófico, como el ateísmo de siglos pasados. El ateísmo de hoy es una reacción contra la caricatura del Dios que la iglesia vende. Por eso es que en el libro mío Volvamos a la Fuente, en la introducción, yo digo que antes de redimir al mundo tenemos que redimir al Redentor. Que el Cristo que viva aquí y el Cristo que proclamemos sea el Cristo del Nuevo Testamento. Concluyo diciéndoles el testimonio de una mujer china de los tiempos de Chiang Kai-shek, antes del comunismo. Esta mujer, de una familia de dinero, estudió en una escuela cristiana, dice ella, de esas que fundaban los misioneros. Y en su testimonio ella dice: el director nunca me habló de Dios. Y uno se sorprende que el director de una escuela cristiana no le haya hablado de Dios. Pero enseguida ella dice: pero yo conocí a Dios a través del director. Por eso se ha dicho: vive el Evangelio, y si en algún momento tienes que decir algo de él, dilo. No existe evangelización superior a la vida que comunica a Dios en la conducta. Olvídese de traer la Biblia, el tratadito y la cosa, y orar antes de comer ante la gente. Todo eso está bonito, pero la gente observa, y este bandido no se reúne con nosotros en el lunch porque nosotros hacemos chistes que él dice que no son feos, y ora, pero cuando el supervisor no está, se sienta y no trabaja. Y cuando viene el supervisor, enseguida se pone de pie y empieza, y la gente se fija en eso. Yo creo que la gente sigue con el bobo. El ateísmo de hoy es un ateísmo que es una reacción contra la figura de Dios que en muchos lugares hay. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias infinitas por tu amor, gracias infinitas por tu misericordia. Ayúdanos para que nuestra alabanza, para que nuestro culto
sea la expresión de un corazón que está normado por tu gracia y por tu amor, Señor. Que nuestros cantos, nuestra música, que nuestra coreografía exprese la nueva criatura, Señor. Que cuando nos reunamos podamos cumplir tu palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ayúdanos a dar una imagen de tu amor, de tu grandeza y de tu limpieza, Señor. Danos de tu gracia y guárdanos en tu amor, a la gloria de tu nombre. Amén. El Señor me lo bendiga y camine.